Hola, yo soy Joana Alexandra Pérez Rincón, mujer trans colombiana, y creo que el arte es una herramienta de participación política para los movimientos sociales trans en Latinoamérica. Llevo trabajando varios años con diferentes organizaciones sociales que han apostado al arte como una herramienta que nos permita construir ciudad y ciudadanía y entornos seguros a las personas diversas. Esto lo hemos logrado a través de los performance y distintas formas de arte que practicamos, como el teatro, la música, la danza, y me parece importante enunciarlo porque creo que es la manera que ha servido más para que las personas trans podamos entablar una comunicación directa con la demás sociedad civil, encontrarnos en diferentes espacios y poder construir desde esas diferencias. Me parece a mí como lo interesante. Eh, no se escucha, no. Entonces me parece interesante demostrarlo desde ahí, como pensarnos en que podemos tener una construcción identitaria en los entornos muy diversa, muy rica en diversidad. Yo pienso que es muy interesante posicionar el tema trans desde ahí, desde la naturalidad que tenemos nosotras como seres, esos seres performáticos que somos, que nos construimos, deconstruimos, transitamos, destransitamos. Sí, a mí me parece importante eso porque cuando te enseñan a transitar en lo binario, en lo hegemónico, en lo heteramente aceptado, pues empiezas tú a pensarte distinto y no más a lo que uno quiere, digamos, hacer con su cuerpo, con su vida. Entonces me parece eso interesante. He leído mucho la teoría de Donna Haraway sobre todo lo de los cuerpos cyborgs, me gusta mucho todo lo queer también, incluso cómo se plantea y cómo se piensa en un sujeto que ya no tenga un rol específico en la sociedad, que no tenga un género específico, que no tenga que ser visto específicamente de una forma, sino que sea algo ya que mute, que trascienda, que incluso llegue a transgredir los espacios educativos solamente con su cuerpo. Sí, pues como primer territorio también es interesante pensarnos ese cambio, lo que se puede lograr ahora, tener vaginas con piel de tilapia. Sí, como empezar a fusionarnos también con el multiverso, que yo creo que en últimas es lo que también nos tiene acá. Pienso que es interesante construirnos y deconstruirnos desde ahí. También chévere también empezarnos a pensar, por ejemplo, con esos cuerpos que no sean cuerpos realmente aceptados por la sociedad, sino que sean unos cuerpos más libres, que sean unos cuerpos con otras construcciones identitarias, que cuenten otras historias que no sea la hegemónica y patriarcal que siempre ha sido, que nuestros cuerpos ya no sigan siendo utilizados como botines de guerra, que tengan otro concepto, que el cuerpo femenino o feminizado tenga otras particularidades que no siempre muten a lo mismo, sino que transmuten a otros ecosistemas visibles de la personalidad. No sé, pensarnos en mujeres biónicas. Sería muy interesante como, sí, como de construir desde el arte también eso, como yo lo suelo hacer mucho, digamos, como con el tema de la expresión física, ¿no? Entonces es como también el tema del maquillaje, dice algo, ¿sí? Los colores también tienen un tema que, o sea, como algo que llegar, y también es la postura que se tiene frente a la corporalidad en un espacio, ¿no? Es como se piensa si yo pienso que soy una diosa, que estoy en ese espacio, que merezco respeto, es como lo que también el universo de alguna manera va a entender que pues es una posibilidad de ser y estar y que también está bien. Sí, pues que como todas las luchas sociales converge sacrificios, invita a cuestionarnos, a problematizarlo todo, pero yo creo que pues desde ahí es donde está realmente ese construir constante, ¿no? En pensarnos de otras maneras, en pensar otras posibilidades de ser, estar, sí, como a mí me llama mucho la atención porque es también muy interesante pensarnos así, con un cambio corporal, con un cambio físico, pero más allá de eso,
pensarnos como unos seres que en última no necesitan encajar, que no necesitan estar presentes a la vanguardia de lo que dicta el patriarcado, sino que sea otras posibilidades de formarnos, de construirnos, de pensarnos, incluso de interactuar con el mundo. Me parece eso súper interesante. Me gusta mucho trabajar desde el arte también el concepto de la performatividad del cuerpo. Eso lo decía Vilpo Preciado también, y es como pensarnos en esos cuerpos que mutan constantemente, ¿no? Entonces es como las estaciones de un bus, como que te subes en una, te bajas en otra, pero si te quieres devolver para la primera lo puedas hacer, sí, como transitar y destransitar constantemente, porque yo creo que es importante el cuestionarnos constantemente, ¿sí? El pensarnos como desde nuestras orillas podemos ver, digamos, esas corrientes que nos permiten también construir, pues en última, lo que queremos de nosotras, nosotros y nosotros mismos.